esta noche habla de esa iglesia primitiva, de ese mover, de cómo se manifiesta el Espíritu Santo después que llega a estos primeros seguidores de Cristo y cómo ellos viven en unidad. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se arrepentía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Nosotros vemos aquí que esta parte se titula Todo en Común. Así comenzó a vivir esa iglesia primitiva, teniendo todas las cosas en común. Gloria a Dios. Y hoy podemos ver que se torna un sistema diferente al que vivían en esa época. Mientras ellos se gozaban repartiendo todas las cosas y en ellos no había nada indiferente, sino que todas las cosas eran de todo, hoy el panorama del día de hoy de nuestra sociedad vemos que existe mucha violencia, porque todos quieren lo suyo propio y nadie casi quiere el bien común. Bien, el falso cristianismo lo podemos ver exteriormente cuando un grupo de personas se reúne en un club o en una iglesia bajo condiciones, queriendo llevar a cabo proyectos, pero con individualismo, con intereses individuales. Es todo lo contrario a la cristiandad verdadera, porque cuando somos cristianos vivimos bajo una fe divina, vivimos queriendo que todo sea compartido, vivimos como hermanos. Esa fue la primera familia que pudimos ver luego de aquel derramamiento del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar el ministerio de los apóstoles, pero hay tres grandes puntos que quiero tocar y es el crecimiento de la iglesia, cómo la iglesia crece a través de la unidad, y podemos ver la unidad aquí en estos versículos. Cómo la iglesia crece a través de las señales y los prodigios, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, y cómo la iglesia crece a través de la persecución. Amén. Entonces vemos aquí que la multitud había creído y tenía un solo corazón, una sola alma y un solo espíritu. En el documento que estábamos estudiando, y pudimos hacer un pequeñito resumen, y aquí definía 7 formas o 7 maneras en cómo ellos se reunían después que fueron llenos del Espíritu Santo. Lo primero es olvidando sus diferencias, poniéndose de acuerdo en todas las decisiones. Hoy día vemos que nosotros como cristianos, aunque compartimos muchas cosas, aunque tenemos un solo Dios y aunque tenemos una sola fe, tenemos caracteres distintos. Y por X o Y, en algunos momentos nos vemos en desacuerdos. Hasta los mismos discípulos estaban en desacuerdo. Habla un capítulo en el libro de Mateo que ellos todos estaban discutiendo por cuál iba a ser el primero. Pero vemos aquí en estos versículos que ellos
estaban todos unánimes y en acuerdo. Y eso solamente lo provoca la llenura del Espíritu Santo. De la segunda manera que ellos estaban unánimes y juntos, era sin egoísmo, relacionando los asuntos financieros con los asuntos espirituales. Dice que nadie tenía para sí lo suyo propio, sino que vendían las cosas por amor. Nadie le mandaba, nadie le obligaba. Y dice la palabra que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces ellos no tenían amor a nada. Ellos gozaban con compartir lo que tenían y estaban vendiendo sus propiedades. Estaban compartiendo todo lo que ellos poseían. La tercera parte o la tercera manera de cómo ellos estaban unidos era por voluntad propia. Ni por el comunismo, ni por el socialismo, ni por ninguna idealización política. No lo mandaban, no lo obligaban a que vendiese para que repartieran. Eso salió de ese corazón que estaba en unanimidad y que estaba lleno y rebosante del poder del Espíritu de Dios. Bien, por la guianza, la cuarta manera fue por la guianza del Espíritu Santo. Pese a las persecuciones que iban en aumento por la propagación de la palabra de aquellos apóstoles y discípulos, ellos se mantenían bajo la guianza del Espíritu Santo. Buscaban siempre estar de acuerdo, nunca tener nada propio, sino compartirlo todo. La quinta manera, ponían en acción su oración, compartían con los necesitados. Y la verdadera cristiandad es práctica. No es que necesitemos y sí, solo vamos a orar. Aquí hemos hablado en muchos estudios que la oración va también de la mano con la obra para que sea posible una buena cristiandad, una buena unidad entre el pueblo. También vemos que ellos mostraban la sexta parte. La sexta manera es que ellos mostraban, gloria a Dios, valores. Ningún apóstol permitía que se le diese escondida las cosas que se le traía. Todos lo traían a sus pies, podían ver las cantidades y digo yo también las repartían para que hubiera integridad, para que hubiera honestidad y claridad y ninguna persona fuera capaz de decir, gloria a Dios, que ellos cogieron nada. La iglesia crece a través de la pureza y vamos a ver de qué manera. Vamos a leer los siguientes versículos. Vemos también aquí, gloria a Dios, antes de leer, que dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo a disposición y la puso a los pies de los apóstoles. Los versículos que vamos a ver ahora van a ver cómo esto despierta celo. La iglesia crece a través de la pureza. Vamos a leer hasta el versículo 11, el capítulo 5. Amén. Por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido.
Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Gloria a Dios. Aquí vemos un hecho lamentable, la muerte de esta pareja por mentir al Espíritu Santo, no a los hombres, sino al Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que los primeros cristianos estaban compartiendo todo, que José, llamado Bernabé por los apóstoles, también pone en venta su propiedad y lleva todo lo de ellos. Pero vemos que aquí Ananías y Zafira quisieron imitar, tenían envidia de Bernabé. Y como él gozaba de un gran nombre, de una reputación, hijo de consolación, era un servidor nato, era una persona que le caracterizaba el nombre que tenía. Ellos querían imitar esa bondad, esa generosidad y obrar como obró Bernabé. Pero ¿qué pasa? Que las intenciones del corazón la conoce el Señor. Y vimos que por ellos obrar, donde Pedro le dice, pero ¿por qué te dejaste usar del enemigo? ¿Por qué? Parafraseando esta parte. ¿Por qué dejaste que entrara el enemigo a tu corazón? Porque nadie te pidió la heredad. Tú la trajiste porque tú quisiste. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que Proverbios 5 nos dice que es mejor prometer antes de no cumplir prometiendo, que es un asunto delicado. Por eso dice que la iglesia crece a través de la pureza, porque aquí hubo una mentira que el Espíritu Santo no la pasó por alto, justamente en el crecimiento y en el nacimiento de su iglesia. No fue que dejó la cizaña junto con el trigo en este momento. Él tenía que dar un ejemplo, porque ese grupo que estaba unánime, con un solo corazón y unánime en todo, no podía contaminarse con esta forma de ser de Ananías y Zafira. Vemos que ellos convienen vender su heredad, pero a la hora de, no sé qué le pasó a los dos, convinieron, vamos a llevar una parte y vamos a dejar la otra. Fulana, no digas nada. Y yo digo que en intervalo de 3 horas llega ella. ¿En qué se quedó ella? ¿Por qué no llegaron juntos? ¿Qué pasó ahí? Eso es algo que hay que investigar. Pero vemos aquí que Bernabé era oriundo de Chipre, era un hombre servidor, era generoso. Y Ananías y Zafira querían ese buen nombre. Querían operar en un nombre donde no tenían la actitud de ese nombre. Y muchos quieren ser llamados y nombrados, pero no demuestran el nombre que quieren recibir. Amén. Entonces, este hecho nos muestra hace énfasis en 3 grandes verdades. Primero, en que Dios juzga los pecados. Podemos ver muchísimos ejemplos en la palabra donde Dios juzgó el pecado de hombre que aparentemente parecía que estaban haciendo bien. Y podemos citar algunos como Nadab y Abiud, cuando acababan de cumplir una ceremonia de adoración. Esta historia se encuentra en Levítico 10, del 1 al 2. Y Nadab y Abiú eran 2 hijos del sacerdote o del sumo sacerdote Aarón. Ellos también trabajaban con Aarón en el sacerdocio, pero de un modo extraño quisieron ofrecer un sacrificio, un fuego extraño en el altar, y el Señor hizo un ejemplo y lo mató.
Acán también, cuando acababa de entrar a los israelitas a la tierra prometida, esto se encuentra en Jueces 7. El hogar de Elías y aquellos que miraron dentro del arca cuando Samuel comenzó a gobernar. Primera de Samuel 4:6. Usa por tocar el arca pocos después de comenzar el reinado de David. En segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 a 7. Vemos aquí que Dios juzga a Ananías y a Zafira cuando la iglesia estaba comenzando. Estos juicios repentinos nos recuerdan que Dios es santo, que Dios no puede ser burlado, que Dios conoce nuestro corazón y con las intenciones que nosotros operamos aquí en su casa. Entonces tengamos mucho cuidado. También nos enseña que por ser matrimonio, no todo el tiempo tenemos que convenir en estar de acuerdo en una mala decisión que tome nuestra pareja, porque tomando esa decisión, uno de los dos pudo haber aconsejado al otro, pero se pusieron de acuerdo en algo que no era correcto, se pusieron de acuerdo en algo que no era bueno, y Dios dio un ejemplo, porque no iba a permitir que ellos continuaran. Y así, con ese gran temor y ese hecho que aconteció, pudo seguir creciendo la iglesia. Pero cuando yo estudiaba esto, yo decía, así mismo será el reino de los cielos. Así mismo Dios va a depurar a mucha gente que aparentemente quiere ser bueno, que aparentemente quiere ser generosa, pero que sus intenciones son otras. Conocemos personas que tienen fundación, aparentemente para ayudar, pero cuando la tienen para conseguir los recursos y no proveen los recursos para el propósito que ellos establecieron. Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios es un Dios de verdad. Dios no va con la mentira y no permitió por ningún concepto que la actitud de ellos creciera y que ese antivalor se siguiera propagando en la iglesia. La segunda verdad que nos enseña esta historia es que a Dios le importa mucho la verdad. Cristo es la verdad, nos dice Juan 14:6 y nos dice Juan 16:13 también. Gloria a Dios. Él dice en su palabra, en Salmo 51:6, que Él ama la verdad en lo íntimo. Gloria a Dios. Ellos convidaron en secreto y se olvidaron de que había un poder de un Espíritu Santo que ya estaba haciendo obra en el nacimiento de una iglesia y que se podían burlar. Pero eso nos deja la enseñanza de que Dios es santo y de que también exige de nosotros la santidad, que debemos de andar en corrección, en rectitud y en verdad, porque Él es verdad. La tercera verdad que nos enseña es que Dios camina en luz, pero los hijos de Satanás caminan en oscuridad. Apocalipsis 21:8. Pero Dios mantiene a sus hijos en la luz. Dice Juan capítulo 5, versículo 5. Y seguimos leyendo la palabra y vemos aquí en los siguientes versículos cómo la iglesia crece a través de señales y prodigios. Amén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor amontaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Vemos que por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros, prodigios y habían señales. Miren, las señales y los prodigios no son lo que salvan,
pero atrae a la gente al reino de Dios, porque a través de esas señales y prodigios se puede evidenciar que la presencia de Dios está ahí. Dios o Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, enseñaba a sus discípulos. Lo enseñó a ser pescadores de hombre. Lo enseñó a evangelizar. Lo enseñó, no utilizaba un lugar ni un templo para enseñar. Él enseñaba en las calles. Él no enseñaba en una sala, en una habitación. Él usaba el entorno, el lugar donde se encontraba para dar las enseñanzas. Y asimismo hacía grandes comparaciones para que fuese entendido la enseñanza. Y aquí vemos que Él enseñaba con autoridad. Cristo enseñaba con autoridad. Y ese mismo legado que vemos que el Señor, que el Maestro pudo modelar en sus discípulos, lo vemos ahora con el poder del Espíritu Santo, que eran revestidos para hacer todas esas señales. En la clase anterior, Oriela decía que lo sobrenatural debería de seguir, debe de ser algo común para la iglesia, que nosotros debemos de empoderarnos de ese Espíritu Santo, de pedir su presencia para hacer grandes milagros, porque no podemos estar fuera de ahí. Vemos aquí que era tanta la unción de aquellos hombres que cuando pasaban traían enfermos de otras localidades, porque ya era demasiado evidente el poder de Dios, lo que estaba haciendo. La fama de estos hombres se propagaba grandemente y decían que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Y qué pasó? Se aumentaron los miembros, pero hubieron muchos, quizás yo creo que era el grupo de charlatanes, que no se acercaron a ellos. Dijeron, no, espérate, que esto es serio. Mira lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Si yo no estoy en la verdad completamente, mejor me aparto para que el Señor no me parta. Gloria a Dios. Y vemos aquí también que los enfermos venían de otro lugar y de las ciudades vecinas. Y todos estos milagros acontecían, pero era por el poder del Espíritu Santo. No eran ellos, porque ellos no se daban el pompo ni la gloria. Ellos no querían ser los primeros, sino la humildad, el dejarse usar, provoca todas estas cosas. Si nosotros creemos que estamos llenos, ¿qué necesitamos? Nada. Si nosotros nos ponemos a merced del Señor, el Señor lo puede hacer con quien Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. No solamente el Señor se manifiesta en los cultos o en las campañas evangelísticas, hasta en un culto Él puede obrar milagros. Gloria a Dios, Él puede obrar milagros. Y vamos a continuar con los versículos. Gloria a Dios. Vemos aquí que los eventos sobrenaturales eran la clave de este crecimiento en la iglesia. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por tanto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas.
Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando lo trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gloria a Dios. Aquí vemos que comienza la persecución gracias a esos milagros y prodigios y todo ese mover y esa manifestación del Espíritu que los saduceos y el grupo de judíos que no creían en Dios pudieron notar. Dice que ellos se llenaron de celo. Y ustedes saben que los perseguidores de aquellos apóstoles lo que no querían era que se propagara la palabra del Señor. Y ellos seguían anunciando la resurrección y la venida de Cristo. Y vemos que acontece, gloria a Dios, que lo mandan a buscar, lo ponen en la cárcel. El grupo de la secta de los saduceos. Habían dos grupos, saduceos y fariseos. Puede ser que los dos se parezcan, pero uno tenía más inclinación a los ideales políticos de Roma, que eran los saduceos, y los fariseos a la ideología religiosa. Pero ambos estaban en contra del evangelio y lo llamaron para meterlo a la cárcel. Dice el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Vemos aquí, miren, el libro de los Hechos tiene un río, un torrente de persecuciones y de obstáculos para el ministerio de la palabra de Dios. No fue fácil para ellos predicar la palabra, pero tampoco fue imposible. Dice la palabra que Dios nos va a permitir pasar por esas persecuciones. En el libro de los Hechos, de tantas persecuciones que se pueden nombrar, más de 25, solamente Dios libró de manera sobrenatural 3 veces a sus discípulos. En todas permitió que ellos pasaran. Y podemos ver ahí que cuando el ángel los saca de la cárcel, ¿qué le da un mandato? ¿Y cuál fue? Volver a donde ellos estaban predicando. O sea que Dios no evita que las persecuciones lleguen a ti, pero sí te fortalece para soportarla. Así que no podemos amedrentarnos para predicar la palabra del Señor, porque tenemos un Dios que nos respalda. Y el que nos envía nos respalda y nos acompaña siempre. Dice aquí que siempre ha habido persecución para los creyentes
de parte de los incrédulos. Y eso no estaba solamente en aquellos tiempos. También hay muchos cristianos que están viviendo persecución. Dentro de los cultos misioneros que nosotros estamos estableciendo y del joven que viene, que creo que se llama Ismael, ¿verdad, pastor? Se llama Ismael. Él nos muestra la forma en la que está viviendo una parte del mundo que nosotros desconocemos y que solamente oramos por ello. Y aquí se hacen los cultos misioneros y en muchos sitios para poder ayudar a sobrepagar esa situación que viven, porque pasan también calamidades. Y solamente lleno del poder del Espíritu Santo y de Dios, podemos obrar como misioneros. Cuando Dios está en el corazón del hombre, puede hacer misiones sin quejarse. Gloria a Dios. Aquí vemos ejemplos de persecuciones. Cuando Caín mató a Abel en Génesis 4:8, ahí había una persecución. Cuando Ismael persiguió a Isaac, eso está en Génesis 2:19. Los judíos persiguieron a los profetas. Los judíos impíos persiguieron a los profetas y eso lo vemos en Mateo 5:12. Gloria a Dios. No podemos evitar la persecución siendo más espirituales que otros. Recuerden que el mismo Cristo, siendo santo, fue perseguido. Nuestro Dios fue perseguido y lo que Él nos enseña es a resistir, a poder sobrepasar todas esas persecuciones. Aquí hay un listado de hechos sobrenaturales que ocurrieron en todo el trayecto del libro de Hechos y también de todas las grandes persecuciones. Pero a pesar de eso, este evangelio se propagaba. A pesar de eso, de ese gran temor que sobrevino de lo que pasó con Ananías y Zafira, de los milagros que ellos vieron y de las persecuciones que ellos tuvieron, no cerraron su boca. Gloria a Dios. Y hoy estas enseñanzas son para este pueblo, para que predique de la palabra, para que busque de la presencia del Señor y para que pueda obrar en milagros. Dios con nosotros lo puede hacer. Él tiene el poder en cualquier lugar. Usted tiene escenario para predicar la palabra, para obrar en fe. Dice que lo sobrenatural rara vez libera a los creyentes de la persecución. Hubieron muchísimos escritores que hablaron de esas sanidades y de esos prodigios que los apóstoles hicieron. Pero es un tema que hoy en la actualidad se ha venido apagando. Ese tema de hacer milagros, de ver señales y prodigios, de ese avivamiento de la iglesia, no son muchos los que le gustan hablar. Dice que hay un gran número de cristianos que parece ser que le gusta o que cree que el Espíritu Santo se encuentra mejor en la palabra. Y el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. El Espíritu Santo vive con nosotros. Y hay que creer en esa palabra para obrar en fe. Gloria a Dios. Aleluya. Las persecuciones son una montaña que Dios quita pocas veces, pero aún sin quitarla nos da la fuerza para subir aquellas montañas. Y ya casi estoy terminando. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar leyendo desde el versículo 22. Dice, pero llegaron los alguaciles y no los hallaron en la cárcel. Entonces vieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de la puerta. Mas cuando abrimos, no había nadie. Eso fue un gran milagro. Eso fue un milagro que el Señor hizo arrebatando, aleluya, de una manera sobrenatural a los suyos de esa situación en la que se encontraba. Gloria a Dios. Pero viniendo unos les dijo,
le dio esta noticia, y he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué le dije ahorita? Que el Señor lo mandó para el mismo lugar. No se amedrenten, no tengan miedo, que yo estoy con ustedes y los respaldo. Estaban investidos del Espíritu Santo y del poder. No tenían miedo a nada. Gloria a Dios. Aleluya. Y decía también, y diciendo, nos mandaremos estrictamente que nos enseñases en el nombre de nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y últimamente nosotros queremos obedecer más al sistema, obedecer más a nuestros líderes, a nuestros jefes y olvidarnos de la obediencia del Señor. Y esa es la clave principal. Para que el Señor nos use, para que el Señor nos llene, tenemos que ser obedientes. Gloria a Dios. En una de sus obras, John Wesley dijo que los dones espirituales se perdían por dos razones. Primero, por la falta de fe y de santidad. Gloria a Dios. Y luego, porque los hombres muy serios y formales, pero sin el espíritu y sin gracia, ridiculizaban los dones que ellos no tenían. Hay muchas personas también haciendo cosas en el nombre del Señor que no son propias, que quieren aparentar. Pero como les decía ahorita, Dios conoce y pesa los corazones. Gloria a Dios. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Gloria a Dios. En el único nombre que hay salvación es en el Cristo de la gloria. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Aleluya. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que todos lo conocemos, que era el que enseñaba y adiestró a Pablo, el maestro de Pablo, un gran hombre respetado en la ley, le dijo, parafraseando, no se metan con esos hombres, déjenlo, porque se levantó un tal Teudas con unos 400, que fue un hombre de una rebelión. Y él pereció y ellos se esparcieron. Y siguió diciéndole que había muchos, gloria a Dios. También habla de un Galileo, de Judas, un Galileo también, que impidió un censo y que también esos hombres habían desaparecido. Que no hostigaran a esos apóstoles para que no se vieran en contra del pueblo y que esperaran que el tiempo pasara a ver si eso iba a perecer y ellos se iban a esparcir. Pero ellos se esparcieron a causa de esa persecución. Mientras más los callaban, más ellos se propagaban por todo el territorio. Y ahí comenzaron a fundarse, gloria a Dios, las iglesias de Antioquía y de todos esos territorios. Y podemos ver que Bernabé era un gran hombre servidor, como decíamos ahorita, y fue uno de los que cuando Saulo recibió la conversión, él lo apoyó. Porque después de Saulo ser tan malo y arrepentirse, cuesta mucho que el hombre crea en que ese asesino, en que ese ladrón pueda tener un arrepentimiento genuino como el encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo. Y quien le dio la mano, quien confió, quien lo presentó ante un grupo fue Bernabé, un hombre digno del nombre que le pusieron, hijo de consolación. Gloria a Dios. Y podemos ver aquí que ellos se dispersaron. Aleluya. Y que después de esto se levantó un Judas Galileo y todo eso le estaba diciendo Gamaliel y dijo, y ahora os digo,
apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ser azotados, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Y lo pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido temidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Aleluya. Vemos aquí que él dijo, parece que Gamaliel tenía conocimiento y dijo, cuidado si ustedes están luchando contra Dios. Cuidado si ustedes están luchando contra Dios. Y lo que no es de Dios perece. Pero la obra de Dios, a pesar de las persecuciones que tenga el pueblo cristiano, va a continuar. Y esperamos que en esta iglesia y que haya un avivamiento en toda la ciudad y el país en estos tiempos, donde por las señales y los prodigios los amigos puedan venir y puedan ser salvos, y que nosotros asumamos ese compromiso de predicar la palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde.